vamos a aprender a configurar Cura 4.1. Primero que vamos a hacer, nos vamos a ir directamente a la página de ultimaker.com y nos vamos a ir a software y vamos a descargar Ultimaker Cura 4.1. Ya dependiendo de la versión que ustedes quieran para el software de su máquina. En este caso le voy a poner aquí descargar si tienen para Windows, para Mac o para Linux. En mi caso es Mac, le voy a dar descargar, en automático va a empezar a descargar y pues vamos a esperar a que se termine de descargar para empezar a configurar Cura 4.1 para una impresora cartesiana. Y a continuación comenzamos, que es ajustes, impresora y agregar impresora. Una vez que se agregue la impresora, pues van a aparecer agregar una impresora de red, actualizar o agregar una impresora por IP que se puede realizar, agregar una impresora fuera de esta red. Ponemos agregar una impresora fuera de esta red. Le vamos a poner que nuestra impresora es personalizada y aquí le vamos a poner el nombre de nuestra impresora. En este caso nuestra impresora va a ser una prueba 1 le vamos a poner. Después de haber hecho eso le vamos a poner agregar. Una vez que le pongamos a agregar, tenemos ajustes de la impresora, dos pestañas, impresora y extruder. Ajustes de impresora. X la anchura, ¿de cuánto va a ser de ancho? Vamos a suponer que tengamos una impresora de 30 centímetros, son 300 milímetros de ancho. Por una profundidad de 300 milímetros, pues 300 milímetros de profundidad. Y una altura de 300 milímetros, que serían 30 centímetros, como los dos casos anteriores, ¿sí? La forma de la placa es rectangular. Hay dos formas, rectangular y elíptica. La elíptica normalmente son las deltas, en este caso es una cartesiana. El origen, si tiene un sensor capacitivo, inductivo o un Beletous, será el origen en el centro. En mi caso, pues tengo un Beletous, le voy a poner que el origen es el centro. Si tenemos plataforma caliente, le vamos a poner que es plataforma caliente, ¿sí? El tipo de G-code, pues lo vamos a dejar en que es Marlin, porque vamos a utilizar Marlin para configurarlo. En ajuste de capacidad de impresión, estos valores los vamos a dejar totalmente en 0. Sí. Totalmente todos en 0. El número de extrusores que vamos a tener, en mi caso yo tengo un extrusor, le voy a poner 1. Si tuviéramos 2, pues 2. Si tuviéramos 5, pues tendríamos que ponerle 5. ¿Sí? Pero ahorita solamente tenemos 1. En la descripción del video les voy a dejar todos estos datos que están aquí del G-code. Tenemos un G28 que es Home, pero antes del G28 le vamos a poner un G21 para que las unidades nos las dé en milímetros, ¿sí? Y le vamos a poner, aparte de ese G21, un G90 para que sea en posición absoluta. Por último, un G29 para que nivele la cama automáticamente después de hacer un home. Eso es todo lo que le vamos a agregar en esta parte de aquí. Y al finalizar el G-code, pues tenemos un M104, un M140, tal cual vamos a dejar esta parte de aquí. Entonces vamos a extrusor y le vamos a poner el tamaño del nozzle o tobera, ¿sí? En este caso la punta de extrusión, que en este caso la mía es de 0.4 milímetros. En el caso del filamento yo uso filamento 1.75, le voy a poner 1.75, ¿sí? Una vez que esté en 1.75 sería absolutamente todo lo que tendríamos que hacer aquí. Le ponemos en siguiente y si se dan cuenta yo tengo ya varias máquinas que son las que uso, que tengo una impresora de 1 metro cúbico, que tengo una impresora 400 que es de 440 centímetros o una de medio metro, que son las impresoras que yo normalmente uso, pero este es de prueba y es de 30 centímetros. Ok,
En caso de que queramos cambiar algún parámetro, le vamos a poner administrar impresora. Aquí está nuestra prueba 1, le ponemos ajustes de la máquina y en automático nos va a lanzar todo esto. Por si queremos ajustar algo, tamaño de cama, o que no queremos el origen al centro porque no tenemos un sensor capacitivo y es manual, se lo vamos a quitar. Pero en este caso, como les dije, el mío es un BL Touch. Le ponemos cerrar y cerrar. Vayámonos a los parámetros de origen, ¿sí? ¿Cómo va a imprimir? Bueno, aquí lo que vamos a hacer es, ¿qué altura de capa tenemos? En calidad, para empezar, un error de mi parte. Le van a dar en el engrane y van a buscar estas dos opciones, altura de capa y capa inicial. La altura de capa la vamos a dejar en 0.2 y la altura de capa inicial se la vamos a dejar en 0.13. ¿Qué significa la altura de capa inicial? Ok, una vez que nosotros tengamos nuestra impresora y hagamos calibrado la altura de nuestro extrusor con una hoja de papel, como normalmente se hace porque tiene el grosor de 0.1 milímetros, cuando rosa quiere decir que está perfectamente ajustada. Sin embargo, le vamos a decir que inicie la capa a 0.3 milímetros de altura, que quiere decir que de su origen 0 va a subir 0.3 milímetros. Aquí podemos ajustar la altura. Si queremos, le podríamos dar 0.2, 0.4, la altura que nosotros queramos que inicie la primera capa. Esto es muy importante para los que no lleguen a tener un sensor capacitivo inductivo, un BLTOS, pues pueden desde aquí hacerlo para no hacerlo tanto manual, ¿sí? Muy bien. El grosor de pared se lo vamos a poner a 1.2 milímetros. ¿Por qué 1.2 milímetros? Porque aquí nos está diciendo que debe de ser prácticamente el ancho de la tobera. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos una tobera de 0.4 multiplicado por 3 nos va a dar 1.2 milímetros. Si tuviéramos una tobera más amplia, en el caso de que fuere de 0.6, pues sería 1.8. ¿Por qué? Porque quiero que le dé 3 vueltas a la pared, ¿sí? En este caso va a ser de 1.2 y van a escoger en el engrane estas tres opciones: grosor de pared, grosor superior, grosor inferior, y van a habilitar el alisado. ¿Qué es habilitar el alisado? Que al momento de que termina la pieza, lo que va a hacer es, con la punta caliente y sin extruir filamento, la va a pasar por encima para dejarla totalmente lisa en la parte de arriba, ¿sí? Yo les recomendaría para que tengan un buen trabajo y una buena terminación de alguna pieza. Prácticamente esto va a hacerlo muy bien en piezas rectas. Si hacemos una esfera o algo así, pues va a ser muy poco probable que en la parte de arriba haga esto. Pero en piezas lisas totalmente, las va a alisar, perdón la redundancia, piezas rectangulares, triangulares, cuadradas, o que tengan una superficie en una, una superficie plana y terminen con una parte plana arriba, pues prácticamente le van a poder darle el alisado, ¿sí? Aquí volvemos a poner el engrane y le vamos a dar densidad de relleno, distancia del relleno, patrón de relleno y relleno antes que paredes. Esto se lo vamos a dejar, ¿sí? Se lo vamos a dejar para que lo, lo haga lo mejor posible. Yo les recomiendo estas 4 configuraciones. El 20% quiere decir que la malla lo va a hacer a 0 a 4 milímetros cada una. Como ejemplo, vamos a poner un archivo y vamos a poner este aquí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que le vamos a dar segmentación, y una vez que le demos segmentación, le vamos a poner vista. En la vista nos va a poner prácticamente esto. Estas líneas que vemos aquí son los 4 milímetros de distancia, es el relleno. Nosotros se lo podemos cambiar totalmente, le podríamos dar 2 milímetros, le damos segmentación y, si se darán cuenta, la malla se hace más pequeña. Yo les recomiendo rejilla porque es como si fuera un juego de pinball.
va y rebota en la pared del extrusor y regresa, rebota, regresa y rebota. Es como un juego de pinball, se me hace muy buena esa opción. Sí, tenemos otras opciones como la que es triángulo, y hexagonal, cúbico. En lo personal no me gustan, en lo personal rejilla para mesa. Y relleno antes que paredes es cuestión de gustos. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer una simulación donde aquí primero lo que va a hacer es el relleno, si se dan cuenta, y al último va a terminar lo que son las paredes. Pero en lo personal a mí me gusta más la parte de primero hace las paredes, las deja más uniformes, con mejor acabado, y las va a hacer de la siguiente manera. Primero va a hacer todas las paredes de todos los contornos y al último va a empezar a rellenar, como podrán ver aquí en la simulación. Al último termina con el relleno. Yo les recomiendo esa parte, pero de todos modos se las dejamos aquí. Ahora tenemos la temperatura de impresión dependiendo de su material. Normalmente yo imprimo a 220 grados. La placa de impresión para un PLA, pues normalmente yo la recomendaría en unos 40 grados o 45 o 50, dependiendo de los gustos de cada persona, ¿sí? Entonces aquí prácticamente vamos a configurarla en 40 grados para que salgan bien. El flujo es muy importante para que no nos queden esos bordes llenos de filamento y todo. Le vamos a dar el 85% de flujo. Vamos a habilitar la retracción. La retracción de cambio de capa no lo vamos a habilitar. Eso es cuestión de gustos. ¿Por qué? Porque a veces deja pequeños líneas o pelitos de filamento, los cuales después tenemos que retirar, pero es cuestión de gustos. Le vamos a dar una distancia de retracción de 3 milímetros a 25 milímetros por segundo, y en la parte de abajo desplazamiento de la retracción 2 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que antes, para retraer el filamento, cuando falten 3 milímetros para terminar la línea, va a empezar a recoger el filamento del extrusor y entonces va a terminar la línea perfecta. A mí me ha dado muy buenos resultados, pero es dependiendo de cada impresor y los gustos de cada persona. A 25 milímetros por segundo, y la velocidad de retracción va a empezar a bajar a 2 milímetros de distancia. Ok, la velocidad de impresión, para una buena impresión, no tan rápida, no tan lenta, algo normal, para mí 30 es muy buena, muy buena, muy buena impresión. Son 30 milímetros por segundo. Lo que vamos a hacer es escoger los siguientes parámetros en el engrane, lo que es velocidad de impresión. Vamos a darle al engrane y van a escoger los parámetros que estén aquí: velocidad de impresión, velocidad de relleno, velocidad de pared exterior, velocidad de pared interior, velocidad superior e inferior, velocidad de desplazamiento y velocidad de capa inicial. Entonces, si le damos 30 en automático, todo se cambia, pero en velocidad de desplazamiento yo les recomiendo 45 porque es un desplazamiento suave en el cual no se podría desfasar una pieza. Si le ponemos 120, va a ir a 120 minutos por segundo, muy rápido el cambio de velocidad. Entonces, en lo personal yo le recomendaría 45 y vamos a hacer una simulación. Si yo le pongo 45, diría que se tarda 8 horas 18 minutos esta pieza. Si yo le llegara a poner 120, la velocidad que tenía, se va a tardar 8 horas 11 minutos. O sea, yo creo que 7 minutos no son muy, ¿cómo decir? Muy graves para perder la calidad de impresión, ¿no? Yo creo que 45 está perfecto, no perdemos calidad y evitamos ese riesgo a que se nos llegue a desfasar por si nuestras poleas no están bien apretadas, correa dentada no está bien apretada, o nuestra impresora es hecha por nosotros como makers, ¿no? Muy bien. Aquí en la parte de refrigeración le vamos a poner al 100% que esté refrigerado. Les recuerdo, cuando es PLA, al 100% la refrigeración. Cuando es ABS, literalmente la refrigeración se debe de quitar para que tengamos una muy buena impresión. Soporte. El soporte vamos a señalarlo en este momento y
nos va a dar los parámetros a continuación, que es colocación de soporte, ángulo voladizo, patrón de soporte, densidad del soporte, distancia de línea del soporte, distancia del soporte Z. ¿Qué quiere decir? Vamos a escoger el engrane y vamos a escoger estas opciones que les acabo de mencionar, ¿sí? Generar soporte. Si es una pieza muy complicada, pues le vamos a dar generar en todos los sitios, y si no, tocando planta. El ángulo de voladizo quiere decir la distancia también entre cada línea de soporte. Yo les recomiendo hacer un zigzag. La densidad del soporte pueden darle una cantidad de 30 o pueden darle una cantidad de 50, la que ustedes quieran. Yo lo que les recomendaría serían 3 milímetros de soporte o bien 4. ¿Para qué? Para que si es un techo voladizo no se retraiga y esos hilitos de filamento no se salgan como pelitos y después tengamos que lijar la pieza. Y distancia de en Z del soporte le vamos a dar 0.1. ¿Esto para qué nos va a servir? Quiere decir que cuando ya falte 100 micras no va a tirar filamento para generar soporte, lo va a dejar así. Entonces cuando aviente literalmente la capa de arriba de nuestro techo, pues lo va a hacer a una altura de 0.1. ¿Qué vamos a ganar con esto? Que va a ser más fácil despegar la pieza de los soportes, o en su caso, mejor dicho, los soportes van a ser más fáciles de despegar de la pieza, ¿sí? Es para tocando planta o en todos los sitios, así lo dejamos, pero en este caso, como esta pieza no necesita, pues vamos a quitarlo. Tipo de adherencia, podemos ponerle borde. ¿Qué es el borde? Bueno, el borde es como para que no se levante nuestra pieza. En este caso sería así. Vamos a la capa número 1 y lo que va a hacer, vamos a hacer una simulación. Va a ser un borde de prácticamente 8 milímetros y después va a empezar a hacer la pieza. Aquí lo tenemos, ahí va. Y esta parte de aquí es nuestro borde. Va a ayudar a la adherencia de nuestra pieza. Yo les recomiendo que esto lo hagan en piezas que ustedes crean que se van a separar. Si son muy grandes de tamaño o si lo están haciendo en ABS, esto es perfecto. Pero en ABS sí les recomendaría que lo aumentaran hasta 10 milímetros. Aquí vamos a ponerlo en 10 milímetros y en automático lo va a hacer cuando le demos segmentación. Está segmentando nuevamente. Pero como esta pieza es pequeña y estamos hablando que nos está diciendo que es de una medida de 8 centímetros por 11.5 centímetros y una altura de 5 milímetros, pues estará muy bien así. Esta pieza es para un soporte de motor NEMA 17, nunca les expliqué eso, ¿sí? Y en estos agujeritos van rodamientos para un perfil 20 por 40. En el próximo video les voy a enseñar cómo calcular perfectamente estos rodamientos para que los rodamientos no queden apretados y pueda correr una pieza muy bien. Ok, hasta ahí vamos bien. Entonces yo en mi caso pues no le voy a poner borde, le voy a poner una faldita. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser una pequeña falda y yo le voy a poner que ponga dos líneas a 5 milímetros de esto. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de ser un borde va a ser una pequeña falda, va a tirar dos líneas, vamos a hacer la simulación, va a ser estas líneas, estas que está haciendo, ¿para qué? Para retirar el exceso de filamento que tenga o pequeños trocitos de filamento que se queden en la punta para que nuestra pieza salga lo mejor que pueda en su base. Pero es cuestión de gusto. Yo le pongo dos, le pueden poner nada más una, 3, 5, las que ustedes quieran. Y la distancia va a ser de 5 milímetros, quiere decir que entre la pieza y las líneas va a haber 5 milímetros. Yo le pongo eso prácticamente. Y por último, generar soporte de árbol, tal cual lo dice, va a ser un soporte en forma de árbol, donde va a tener una base y posteriormente va a sacar ramas para sostener una pieza. Estos hacen piezas muy grandes y complejas que necesiten soportes. Yo en lo personal solamente lo he usado en 2 piezas, pero de todos modos se los dejo en la descripción por si quieren hacerlo. Y la mejor manera de entender cura es probando y cometiendo errores, ¿sí? Nada es perfecto, o sea, no te va a salir a la primera, no te va a salir a lo mejor a la segunda o a la tercera.
Para saber manejar Cura con una impresora Maker hecha por uno o de otro fabricante, porque me gusta más usar Cura, pues va a ser probar, picarle, meterle, cambiar números, y eso te va a dar la mejor definición para tus impresiones. Lo que yo le estoy diciendo ahorita es que para mí esta es la mejor configuración, ¿sí? Una vez que ya tengamos la configuración, lo único que vamos a hacer es darle clic aquí y vamos a poner crear un perfil de ajustes de sobreescrituras. Aquí le van a poner al perfil cómo se va a llamar este perfil para que lo grabe y ya no se mueva, y cuando ustedes quieran imprimir puedan agarrar y señalar ese perfil. Pues este es mi perfil que yo creé, y si no pueden modificarlo y crear otro perfil y otro hasta que tener más perfiles, pero mientras ya tienen este perfil para no borrarlo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues prácticamente le van a poner el nombre, ¿no? Vamos a poner el nombre de prueba 1.1 y le ponemos aceptar, y prácticamente aquí no lo grabó. Prueba 1.1 nos grabó todos los parámetros. ¿Qué quiere decir? Si yo este parámetro se lo llego a cambiar a 4 milímetros, pues además le tengo que dar en la flecha de regresar. Siempre todos los parámetros, mientras no los guarde dentro del mismo. ¿Qué quiero decir? Que actualice los perfiles, pues no va a pasar nada. ¿Qué quiere decir? Que si yo actualizo el perfil, pues así se va a quedar grabado, pero en este caso no lo quiero actualizar. Yo puedo mover los parámetros, y si algo no me salió bien, puedo regresarlo con esta flecha, regresar a mis parámetros originales, los cuales me dieron la mejor impresión en ese momento. Pues prácticamente esto sería todo lo que es la explicación de la configuración de este Cura 4.1, que es la última versión. La 4.0 se me hizo un poco inestable, por eso no saqué un tutorial, pero en este caso se me hizo lo mejor. Como vemos, ha cambiado mucho la interfase. Prácticamente tenemos de este lado la forma de preparar la pieza, la vista previa, el supervisar, pero pues en este caso tendríamos que estar conectados con un USB, y de este lado nos da nuestras impresoras. Cambia totalmente la interfaz, ¿sí? En ajustes de impresora y en administrar impresoras, podemos ajustes de la máquina, podemos ver los ajustes, como les había dicho desde un principio, o bien en general. Yo les recomendaría que en segmentar automáticamente, en la parte de general y segmentar, se lo quiten. ¿Por qué? Porque normalmente ponemos una pieza y en automático lo empieza a segmentar antes de que nosotros la podamos poner en una posición que nosotros queramos donde imprime. Entonces eso nos tarda tiempo, y si nuestra máquina no está muy bien actualizada, no tiene suficiente memoria, pues alenta el proceso. Aquí nos ponemos 3 voladizos, lo dejamos tal cual, pero el importante es este. Y si lo quieren de color negro, pues lo único que tienen que hacer es poner Ultimate Dark. Me gusta mucho la personalización del Ultimate Dark, donde se ve totalmente negro. Cerramos y tenemos en la parte izquierda, que cambia un poco, tenemos lo que es mover la pieza, cuántos milímetros queremos moverla, o la podemos mover desde las flechas. Tenemos la parte donde es escalar. Si la queremos escalar, le podemos poner 200 de escala y nos la va a dar grandísima. Y esta escala uniforme le vamos a señalar, o ajustar escala quiere decir que vamos a ajustar cada escala de cada eje, pero si va a ser una pieza única, pues es escala uniforme. En este caso lo voy a dejar como estaba, y ahí la tenemos. Si nosotros queremos mover la pieza, pues la vamos a poder mover por medio de estas señalizaciones, como se dan cuenta. Nos va a decir los grados que queremos moverla, y sería todo. En caso de que nosotros la movamos y decimos, no, pues no me gusta, no puedo imprimirla así, porque imagínense todo el soporte que quería, pues podemos ponerle en aplanar, nos va a dejar así, y si no es restablecer, y restablece su posición original. En el caso de espejo, quiere decir que puedo hacer un espejo de la imagen, ¿sí? Hacia arriba, hacia los lados, hacia sus laterales, o mejor dicho, perdón, mi ineficacia de explicar las cosas sería sobre su eje Z, sobre su eje X, sobre su eje Y, ¿sí? Ajuste del modelo, podemos hacer ajustes, imprimir con un soporte, no crear soporte, modificar ajustes de otros modelos. Van varias cosas
que ahí no les recomiendo que todavía nos metamos. Este es nada más tutorial de cómo configurar. Pronto tendremos un tutorial donde les diremos todo cómo va a ser. Y por último, tenemos la parte de bloqueador de soporte. Se lo vamos a poner cuando queramos soportes. Prácticamente eso es lo que ha cambiado, y en la parte de acá pues bueno, tenemos todos los parámetros que se los había comentado, perdón. Esto sería todo por el momento y con esto nos despedimos. Esto es Treehouse, muy buenas tardes.